Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo del Prado y el día de hoy pues estamos aquí con día jueves de locura, día jueves. Yo no sé si en tu país los jueves son dos por el precio de uno. Aquí en el Perú sí. Y los días jueves comes dos pizzas por el precio de una sola. Y son los días más especiales dentro de... Bueno, claro, aunque estamos a dieta, hay que decirlo, ¿no? Pero de todas maneras, si te provoca una empujadita de una pizza, no viene nada mal. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene una vez más a su plataforma para comenzar a hablar de lo que sucede en el planeta. Hay cosas que a veces uno no puede, quiere tratar de entender cuando vienen los metiches, ¿no? A dar su opinión de algo que no conocen al 100%. Y que eso obviamente pone en riesgo muchísimas cosas. Estamos muy preocupados aquí en el Perú de lo que está sucediendo y de lo que está pasando. También quiero aprovechar este momento súper especial para darle mi solidaridad a la gente que vive en Miami Beach. Después del colapso de aquel edificio que ha caído, ¿no? Y que no se sabe hasta ahorita cómo va la situación, pero tenía entendido que había un muerto, a algunas personas había rescatado según las imágenes que vi, y mi solidaridad pues para todas aquellas víctimas y para todo el pueblo estadounidense. Y a veces pasan estas cosas que uno no sabe, ¿no? Hace un par de días aquí en el Perú hubo un sismo muy fuerte. Y yo asustado porque yo tengo familia en Lima y mi mamá estaba en Lima en ese momento, me escribió el WhatsApp, me dijo lo que estaba pasando. Yo no sabía nada, llegaba de la calle porque había estado manejando. En esta parte del territorio donde estoy no había pasado nada. Y bueno, y fue muy terrible, ¿no? Eso fue de Lima hacia el sur, no hacia el norte, yo estoy en el norte. Entonces, ¿cómo es, no? ¿Qué habrá pasado con este edificio en Miami que cayó y que hay mucha gente aparentemente atrapada allí? Ojalá que podamos rescatar a todas las personas, porque es terrible perder a un ser querido. También quiero invitar al público que ingresa por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal accionando la campanita. Se puedan suscribir a mi canal como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado el Hijo del Rey, que es este canal. Pero también invitarlo a que me apoyen con los comerciales. Apoyándome con los comerciales valoras el trabajo que yo hago dentro de este canal, y ahora lo necesitamos más que nunca porque no sabemos quién va a ser el presidente de la república de este país, ¿no? Vamos a cambiar el tono de la música para pasar al tono de la información. Y la verdad que quería decir algo, ¿no? Hace un par de días atrás yo salí muy preocupado por lo que está pasando en el Perú. Y el público a veces me pregunta y yo le tengo que informar, ¿no? El día de ayer un amigo me mandó un video donde salen dos videntes. Yo no creo mucho en esas cosas, pero me lo mandó, igual lo quiero compartir con el público. Dos videntes. Uno decía que la ganadora de estas elecciones presidenciales era Keiko Fujimori. Por otro lado, el otro decía que iba a ser Pedro Castillo. Bueno, los dos no coincidían, la verdad. Pero sí coincidieron en algo, ¿no? Que lo quiero compartir a todos ustedes. ¿En qué cosa coincidían ellos? Ellos coincidían de que iba a ser elegido el presidente, iba a recibir las credenciales, ¿no? Hablando de credenciales, nosotros en el Perú todavía no sabemos quién es el presidente de la República. Las credenciales de presidente el Jurado Nacional de Elecciones no se la ha otorgado a nadie, porque todavía sigue en debate quién es el presidente, porque hay actas impugnadas, etc, etc, etc. Lo que sí sé es que hay 40.000 votos de diferencia entre un candidato y otro. Pedro Castillo todavía sigue estando arriba. Ha bajado obviamente la cantidad de votos que tenía por las impugnaciones de las actas, pero no sabemos. No podemos dar un ganador. Y hace un par de días yo comencé a criticar aquí a algunas personas que trabajan en las municipalidades y en otras instituciones y que ya se habían comenzado a reunir con Pedro Castillo. Mientras Pedro Castillo no sea el candidato ganador oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones, entonces mejor callarse la boca y no decir absolutamente nada. Aquellos videntes salían hablando y sí, cada uno decía que su ganador iba a ser fulano, el otro el sultano. Solamente hay dos contendientes o
contrincantes, ¿no? Pero sí coincidían en una cosa, que es lo que lo quiero comentar a todos ustedes. Lo que sí coincidían era de que cualquiera de los dos iba a entrar al poder, que iba a venir un golpe de estado, que iba a haber muertos en el Perú por ese motivo, que iban a elegir un nuevo presidente, nuevas elecciones, y que el Perú se iba a demorar en pararse nuevamente 3 años. A lo largo del tiempo nosotros hemos tenido un crecimiento económico dentro de la región grande. Comenzamos a crecer casi por el 6%, de ahí bajamos al 5% y ahora estamos sobre el 3%. Sobre el 3% obviamente no garantiza de que haya desempleo. Si bien ahora, ¿quién nos ha conllevado todo esto? Y lo he dicho en diferentes oportunidades y en el programa anterior lo dije, la derecha, porque la derecha no ha trabajado más que las personas adineradas. Si bien es cierto, el crecimiento se ha dado y hemos mejorado económicamente hablando nuestra forma de vivir y todo lo demás, pero los sueldos siguen siendo exactamente la misma porquería que han ganado por muchos años todos aquellos que dependen de una empresa grande. El crecimiento básicamente se da en el país porque si en una casa antes vivían 5 personas, de las cuales solamente trabajaba 1 o 2, ahora trabajan las 5. Ganan exactamente lo mismo, pero pueden tener un mejor estilo de vida trabajando todos, compartir la luz, el agua, los gastos, comprar, vender y todo lo demás. Ustedes saben cómo se maneja esa situación. También hemos tocado en este programa que pues el plan de gobierno del señor Castillo no termina convenciéndome a mí con respecto a lo que dice allí, que el señor Cerrón está detrás de todo esto y que es quien firma todo lo que él supuestamente va a hacer en este país, ¿no? Que se ha pegado a un sistema totalmente distinto del que ya conocemos y que ellos creen en que el gobierno debe manejar absolutamente todo, cuestión que yo no comparto eso, que eso podría funcionar 1 año, 2 años, pero después vendría el desastre terrible en el Perú. Obviamente, algunos seguidores míos me han ofrecido asilo político prácticamente, llamándolo de esa manera, dentro de sus países, que cuente con ellos para cualquier cosa que puede pasar en el país, y obviamente que sí lo tomo. Y lo tomo básicamente por lo que estamos viviendo en el país. Pero sí, lo que me parece fatal, me parece asqueroso y me parece repugnante es que un youtuber, solamente por quererse meter un poco de sencillo al bolsillo, comience a hablar de una manera irresponsable con respecto a lo que sucede dentro del país. ¿Por qué mierda tú no hablas de tu país, España, en vez de venir a hablar de lo que sucede dentro del Perú? ¿Cuál es el canal? Y es a él a quien me estoy refiriendo. Le voy a dar el nombre del canal. Su canal se llama Visual Político, al cual le voy a anexar este programa, por supuesto. También el título que le pone al programa, porque ese es el meollo del asunto, le pone ¿por qué Castillo ganó las elecciones en el Perú? Eso es lo que le pone. Y yo, desde acá, tengo que decir algo. Yo no sabía que yo, siendo peruano, yo tributando dentro de mi país, yo viendo programas de televisión aquí en el Perú, no sabía que teníamos presidente y que era hombre. Yo lo único que sabía aquí en ese momento en el Perú es que no se sabe quién va a recibir las credenciales del Jurado Nacional de Elecciones para juramentar, Dios mediante, el 28 de julio como presidente de este país. Me parece tan irresponsable que este señor salga dentro de su canal poniendo un título sin saber qué cosa es lo que pasa. Obviamente que dentro del contenido de lo que él plasma allí, comenzó a hablar de la economía actual del Perú, de su crecimiento dentro de América Latina y obviamente las expectativas que habían con respecto al tema del crecimiento. Habló con respecto al Congreso de la República del Perú cuando fue cerrado. Habló también de PPK cuando tuvo la vacancia, que fue el presidente que fue vacado hace poco tiempo. Habló también sobre los nexos con Odebrecht, que fue lo que propició que él saliera pues de la presidencia de la República. Y recordemos que hace un par de días yo salí criticando a todos los alcaldes que comenzaron a reunirse con Pedro Castillo, porque obviamente eso podía darle unas esperanzas a todos aquellos que creen en él, que cuestión yo no creo en ese tipo, a mí no me representa en lo absoluto,
como peruano, no me siento representado por él, por su plan de gobierno. Quién sabe, más adelante yo podría cambiar de opinión, siempre y cuando cómo lleve y maneje la situación política en este país, siempre y cuando comience a trabajar sin necesidad de espantar a todo lo que viene a ser la inversión internacional aquí dentro de, y que respete obviamente a los inversionistas para que no se vayan, salgan de aquí corriendo de este país. La forma y el plan de gobierno que yo he leído de él, o lo que poco que yo sé de él, de hacer que las empresas le pertenezcan al Estado, no estoy de acuerdo. Que se cambie una constitución política del Perú, tampoco estoy de acuerdo. Que se pueda, quién sabe, cambiar algunas cosas, puede ser, pero que se cambie en su totalidad, de eso no estoy de acuerdo. Pero en fin, tengo libertad de expresión y tengo libertad para decir ante los medios de comunicación, como el YouTube, lo que yo crea conveniente, porque la Constitución me ampara para eso. Por lo tanto, lo estoy diciendo. La pregunta del $1.000.000 es: ¿quién demonios se cree este youtuber para colocar dentro de su programación que el que ganó las elecciones es el señor Pedro Castillo? Si bien es cierto, dentro de todo lo que él toca también habla que nosotros los peruanos estamos en el segundo lugar, pues sembrando hoja de coca, al igual que Colombia. Colombia en primer lugar y el Perú dentro del segundo lugar. No vamos a cegar, tampoco nos vamos a tapar el sol con un dedo, es la gran realidad, ¿no? Es la gran realidad. ¿Para qué vamos a tapar el sol con un dedo? El contenido al final de lo que él dice no está malo. El problema es el título que él coloca dentro de. Ese es el problema. Entonces, ¿por qué demonios no comienzas a hablar tú de tu país, o por qué no te informas bien para saber si realmente el señor Castillo ha ganado las elecciones dentro de este país? Mientras el Jurado Nacional de Elecciones, lo vuelvo a repetir, no le dé las credenciales a este señor, que para mí es nefasto y no me representa, y lo vuelvo a repetir, entonces, pues yo no puedo decir que es el presidente del país. Le podría decir yo a este youtuber: ¿por qué no te dedicas a hablar de tu país? O tener una información más precisa y más exacta con respecto a lo que estás diciendo. No está mal que analice lo que sucede dentro del país, pero tiene que estar pendiente de lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones. Y sobre eso das tu crítica y plasmas. Como vuelvo a repetir, el contenido no está mal. La irresponsabilidad de este tipejo de 2 por medio español es lo que yo estoy criticando como parte de la responsabilidad al salir a decir una cosa que ni yo mismo sé y que muchos peruanos no sabemos en la actualidad. Hay que ser un poco responsable con lo que uno saca dentro de su contenido. Por otro lado, ¿no? Hay un diario que se llama el New York Times y que es un diario obviamente prestigioso y todo lo demás. Dentro de las publicaciones de los que trabajan dentro del diario, han comenzado a decir allí que todo está bien dentro de lo que es el Jurado Nacional de Elecciones. Y no, la verdad que no, porque, señores, si ustedes no saben, no deben opinar, no deben escribir pachotadas dentro de, porque hemos encontrado cédulas de miles de peruanos que están muertos y que han ido a votar. Y que yo lo digo aquí abiertamente porque es una gran realidad. Hemos encontrado cédulas que están siendo escondidas. Hemos encontrado también, aparte de eso, personas que dicen que no han ido a votar y han aparecido dentro de todo esto votando. Entonces, esas elecciones limpias, la verdad, no son. Entonces, como el New York Times da credibilidad a que esto es transparente, que existe una democracia, por supuesto que sí, y que todo está perfecto, cuando no es así. No solamente el New York Times, sino algunos políticos, incluido el gobierno estadounidense, ha salido a dar fe de que todo está bien en el Perú y no es así. ¿Para qué se meten en cosas que no les interesa a ustedes? ¿Para qué opinan en cosas que ni siquiera saben, que no se han informado correctamente? Si les gusta opinar, defender, avalar, váyanse a Venezuela. Y en Venezuela comiencen a ayudar para que esta dictadura del señor Maduro termine. Porque qué fácil es opinar. Pero cuando el país está en una desgracia, allí todo el mundo se olvidó de lo que se sucedió
Y lo único que hacen es decir, ay, pobrecito, ese país está que se cae a pedazos. Ay, Dios mío, pobre peruano. Pobre peruano, ya sí pronto, de repente, quién sabe, ¿no? Pobre venezolanos están caminando. Pero ¿por qué no ayudan? ¿Por qué no apoyan? ¿Por qué no se callan la boca y se muerden la lengua? Y obviamente como peruano tengo todo el derecho de levantar mi voz de protesta con respecto a este youtuber que tiene un canal en YouTube que se llama Visual Político y que en su título pone ¿por qué Castillo ganó las elecciones? Señor youtuber, que no sé su nombre, que no me interesa conocerlo, sea más responsable con lo que transmite usted en su canal de YouTube. Y si no sabe quién es presidente, entonces comuníquese conmigo para decírselo. Hasta la actualidad no sabemos quién es el presidente de la República, porque el Jurado Nacional de Elecciones no ha entregado las credenciales a quien le toque ser presidente. Un país que se olvida de su pasado está condenado a repetir lo que pasó en aquellos tiempos nefastos del Perú. Yo no me siento representado ni por uno ni por el otro, porque los dos terminan siendo nefastos, los dos terminaron haciéndole daño a este país. Una, con mayoría en el Congreso, Keiko Fujimori, y que no dejó trabajar a un presidente y que lo único fue es ponerle piedras en el camino y que nos ha retrasado 5 años y que ahora es candidata allí. Y el otro, que tiene un plan de gobierno nefasto desde mi punto de vista. Pero escogiendo al mal menor, lo vuelvo a repetir, hubiera votado por Keiko Fujimori. Cuestión que no voté, por estar fuera de la capital. Y ahora estamos entre la espada y la pared y peligrando prácticamente cuál será el futuro de muchos peruanos dentro de este país. Espero no ser uno de los que corre a refugiarse en un país que no es el suyo. Habiendo dicho lo que acabo de decir, ¿alguien le puede anexar a punto a Visual Político este programa para que sepa lo que un peruano le tiene que decir a este hombre sin tener ningún tipo de severidad de los hechos, sin tener ningún tipo de respeto a nosotros los peruanos, hablar y comenzar a colocar un presidente que todavía no ha recibido, a un presidente no, a un personaje que no ha recibido todavía ningún tipo de credencial y que no me representa? Es por eso que hice este programa, cambiando el tema de la información, ni nada, ni música, ni nada, aquí nomás. Comenzamos a despedirnos del público y muy agradecido por las cosas que siempre, por apoyarme dentro de todo este episodio de Rodolfo del Prado. Mi solidaridad para los Estados Unidos con lo que acaba de pasar en Miami Beach, con el edificio que se cayó. Esperemos que no haya un terremoto. El colmo sería que haya un terremoto en ese país. Con todo lo que hemos vivido con la pandemia, con todo lo que vivimos en la política, sería el colmo. Lo terrible, que se caiga medio Lima, porque así lo pronostican los expertos. Pero en fin, me despido diciéndole, yo soy Rodolfo del Prado, que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud, que pena de dos termina siendo menos atroz, y que yo soy el hijo del rey. Un beso. Bye bye.